Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. Muy bien, el tema elegido de la semana tiene que ver con la suspensión de las clases presenciales por el avance de la segunda ola de COVID-19. Eso sí, no lo voy a llevar del presente al pasado, como suelo hacer, sino que lo voy a dejar en el presente. ¿Todo presente? Todo presente. Muy bien, me gusta, todo presente. Actual. Para ello vamos a escuchar qué decía Horacio Rodríguez Larreta el 16 de abril pasado. Su preocupación de que la llegada a la escuela, que la circulación alrededor pudiera ser un lugar de mayor contagio. Y también ahí tenemos la evidencia para mostrar que eso no es así. Primero de todo, si tomamos hoy la cantidad de gente que viaja en transporte público al día de hoy, es igual a la que viajaba antes del comienzo de las clases. Yo me comprometí ayer que íbamos a hacer la presentación en la Corte Suprema y la hicimos hoy a primera hora. Hay algunos comentarios del presidente del día de hoy que yo no puedo dejar pasar. Respecto de la vacunación, yo reafirmo lo que dije. Si se hubiera vacunado lo que se había comprometido, hoy no tendríamos esta situación de segunda ola. Escuchábamos entonces al jefe de gobierno de alguna manera planteando la problemática que hoy es tema en todos los diarios y en todos los medios. Vamos a escuchar a Alberto Fernández sobre Larreta y sobre Macri, a ver qué decía en el día de ayer. Absoluta convicción de que no son medidas ni antojadizas ni improvisadas, y que tienen que ver con el rigor de las estadísticas, de mostrar los cuadros de lo que está pasando. Tuvimos una muy buena charla y una charla muy franca, donde también le transmití mi decepción de sentir que estaba negociando en una mesa con él y en otra mesa estaban firmando algo totalmente distinto. También traté de echar luz sobre muchas cosas que se dicen, ¿no? Escuché al expresidente Macri decir en algún momento que si él fuera gobierno conseguiría un montón de vacunas. Bueno, miren, si por favor puede ayudarme a conseguir vacunas, que las consiga. Vamos a seguir escuchando al presidente de la Nación, que ayer mismo se refiere en conferencia de prensa a los dichos de Horacio Rodríguez Larreta acerca de que el plan de vacunación nacional no habría sido lo suficientemente eficaz. Escuchemos. No fue feliz lo que dijo, y además fue mentira. Creo que él ayer estaba muy exaltado hablándole a su público. Creo que ayer fue muy injusto, fue muy ingrato y se equivocó. También tengo mis miradas sobre el modo como se vacunó en la ciudad de Buenos Aires, pero en nada ayudaría que las plantee. Y en el día de ayer, el mismo presidente Alberto Fernández deja un mensaje a aquellos que llaman a no acatar las medidas de restricción ante el avance de la segunda ola. A mí la rebelión no, En el Estado de Derecho las leyes se cumplen, ¿de acuerdo? El que está en desacuerdo con la ley, que vaya a la justicia y le diga a un juez, que consiga que un juez diga que lo que yo hice está mal, no lo sé. Pero así, no. Creíamos en un momento, cuando arrancaba la pandemia el año pasado, cuando veíamos esas mesas con tantos funcionarios que yo hablaba en el arranque del programa, estaba Larreta, estaba la ciudad, estaba Kicillof, estaba la provincia, estaba también el presidente de la Nación, estaban los ministros, y viste, uno decía, esta pandemia vino para unirnos. O sea, obviamente, corriendo lo que tiene que ver con lo médico, las vidas que se perdieron y demás, que es horrible, la pandemia no se le puede adjudicar nada bueno, pero digo, si esto sirve para que más o menos Larreta se lleve bien con Alberto Fernández y que más o menos se encamine todo para un plan troncal integral y que todos estemos de acuerdo en cómo salir de la pandemia y cómo abordar las políticas integrales, no. ¿Qué pasó? Llegaron las elecciones, llegó el año electoral. Pase lo que pase, van a estar peleados, van a estar divididos y cada vez el tenor va a ser más fuerte. Yo lo lamento mucho. Perdóneme, doctora. Seguimos en la temática que tiene que ver con las clases presenciales y ahora nos vamos a ir a Alemania. Allí Bien. vamos a escuchar a ver qué decía Angela Merkel en relación a este tema. Wenn wir nach 13 Monaten Pandemie eine Lektion doch wirklich gelernt haben, dann ist das diese. Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten. Sie machen alles nur noch schwerer. La canciller alemana defiende la aplicación de las nuevas restricciones, entre ellas el primer toque de queda instaurado en el país por el COVID. Alemania retomó la presencialidad de las clases a fines de febrero. Merkel señaló que los colegios mantendrán la presencialidad hasta los 200 casos por 100.000 habitantes en 7 días. Ajá. Y ahí estaban algunas de las palabras también
Dijo, si después de 13 meses de pandemia hemos aprendido alguna lección es esta. El virus no perdona ningún titubeo. Eso solo lo hace más duro. El virus no distingue ninguna persona a la vacilación. Eso hace que dure más tiempo. No se puede negociar con él. Solo entiende un lenguaje, el de la determinación. Eso decía también, agregaba Angela Merkel, y le completo, doctora. ¿Qué más? Gracias. Volvimos a la República Argentina. Allí Máximo Kirchner, diputado del Frente de Todos, rectifica las medidas tomadas por el presidente y hace mención a la gestión de Mauricio Macri. Ratifica, no rectifica. Ahí ratifica. Estamos. Muy bien. Confío mucho en el criterio de la sociedad argentina y que una vez que se da toda esta estimulación que se hace de los medios de la oposición sobre los estados de ánimo que obviamente son muy delgados producto de las restricciones sociales, el no verse, no ver a la familia, los miedos y las penurias económicas de nuestro pueblo, creo que la sociedad argentina, sin ser condescendiente, va a ser sumamente objetiva entre quienes quisieron cuidarla y quienes la quieren mandar al matadero para después decir que se murieron muchos. Esto en algún momento va a ceder, vamos a vacunar y vamos a trabajar para poner a la Argentina de pie, y nuestras pibas y nuestros pibes no solo van a volver a las clases presenciales cuando la pandemia lo permita, sino que también vamos a hacer lo imposible para que cuando vayan a clase lo hagan bien alimentados, que poco le importó al macrismo como iban nuestras pibas y pibes a las escuelas. Vamos a escuchar ahora el día anterior. Una reflexión mínima, sí, cómo no, porque me hace mucho ruido una palabra y una frase de Máximo Kirchner. Escuchen ustedes hasta dónde llega esto que yo les digo de las grietas de la política. Dijo, algunos quieren mandar al matadero y después decir que hay muchos o que hubo muchos muertos. Yo digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? O sea, estamos diciendo, un político le está diciendo a la sociedad que hay otros políticos que quieren que se muera gente para después decir que se murieron muchos por las malas políticas del gobierno de turno. Por eso digo, tomemos conciencia de lo que se está hablando, del tenor que está tomando esta grieta. No quiero alarmar, ni mucho menos, pero le digo que cada vez esto va a ser peor. Sí, doctora, perdóneme. El día anterior, o sea, el 15 de abril, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señala como principal motivo de la llegada de la segunda ola a las pocas vacunas aplicadas por el gobierno nacional y compara la situación con la de otros países del mundo. Escuchemos. Y sobre todo, admitir qué es lo que nos trajo a esta discusión acá esta noche y anoche, que el plan de vacunación falló. Estamos discutiendo si nuestros hijos van o no a la escuela, si los restaurantes o los bares pueden o no pueden abrir, y si alguien que trabaja en negro se puede o no subir un colectivo a la mañana, porque el plan de vacunación falló. No es solo, en todos los países del mundo la restricción no es la única política, y tiene que haber un horizonte, y sobre todo hay que decidir en base a la evidencia, y escuchando a todos. La evidencia hoy dice que en la escuela no hay un foco de contagio. Vamos a escuchar ahora al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador actual, que el mismo día decía esto. Cuando suben los casos, la medida que se ha tomado todo el planeta, la racional, la científica, es limitar la circulación. Reino Unido durante un mes. Francia decretó el cierre total de las clases el 31 de marzo de 2021. Portugal cerró todos los colegios el 22 de enero de 2021. Italia suspendió las clases presenciales el 2 de marzo. Chile suspendió las clases el 15 de marzo. Uruguay anuncia del cierre total de la escolaridad el 25 de marzo. Y no es que no hay clases, se vuelve a la virtualidad. Si nos gusta, no. Lo primero que no nos gusta es que esté lleno de contagios y muertos. Y reaccionamos como ha reaccionado el planeta ante una situación de esta gravedad. Me gustaría que se pongan en contacto estos genios de la epidemiología con el Reino Unido y le digan error total, acá, eso nunca. Vamos a escuchar fuerte, con datos, porque el mapa al que hace referencia yo también lo visualicé. Sí. Es verdad que en el mundo hay muchos lugares en donde está restringida la presencialidad de la escuela. Uh-huh. Y bueno, él se basó en eso para poder explicar cuál es la posición. Comparaciones que a veces no son tan justas, independientemente que creo que hay mucho de certero de lo que dijo Kicillof. Comparar a Argentina con el Reino Unido, ¿qué pasa? Es complicado porque hay un montón de diferencias.
Quizá el Reino Unido puede parar 2 semanas la escuela y no se resiente tanto, y no es tan complicado. Acá hay chicos que no tienen tablet, chicos que no tienen acceso a internet, chicos muchísimos, casi la mitad que son pobres, la mitad de todos los chicos de nuestro país. Te digo, comparar en esto, que es la presencialidad o no del colegio, entre el Reino Unido, Alemania, Italia, España y demás, si querés con Chile te lo tomo hasta ahí porque Chile está mejor económicamente que la Argentina. Pero digo, no sé si es la más justa de las comparaciones. Igual la comparación no es económica, es de presencialidad de clases. Pero por eso en digo, pandemia. Pero por eso, tomando eso, doctora, el mismo alumno que vive en el Reino Unido, en donde no hay pobreza, repito, en donde no hay pobreza, el mismo alumno pierde 15 días de presencialidad, ¿va a sufrir lo mismo que un alumno que viva, con todo respeto, en González Catán, por ejemplo, o en Florencio Varela, y no va a estar 15 días en el colegio? ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo de ninguna manera, porque en el Reino Unido seguramente este chico nunca más falta al colegio, tiene todo para ir, tiene la virtualidad, tiene en su casa la computadora y demás. No nos comparemos con otros lugares en donde las realidades son diferentes. Las realidades son diferentes. ¿Qué más, doctora? Vamos a escuchar el 15 de abril cómo anunciaba Horacio Rodríguez Larreta la presentación del amparo contra el cierre temporal de las escuelas. Estamos completamente en desacuerdo con la decisión de suspender las clases presenciales desde el lunes por 2 semanas con esta situación epidemiológica que tenemos hoy. Vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente. Yo tengo la responsabilidad de hacer todo lo que tenga a mi alcance por garantizar las clases de los chicos. Vamos a escuchar qué decía la ministra de la ciudad, Soledad Acuña, el 15 de abril del 2021 en diálogo con un medio. Porque en realidad, si el problema no es la escuela, porque ya tenemos comprobado que la contagiosidad en las escuelas es bajísima. Muy bien, escuchábamos entonces a Soledad Acuña y vamos a escuchar ahora qué decía la ministra de Salud, Carla Bisotti, en relación al fundamento de la medida de suspensión de clases. Si bien el aula puntualmente es algo que se viene analizando y no es la principal fuente de infección, todo lo que se genera alrededor de las clases es lo que se ha tenido en cuenta y lo que se ha ponderado en relación a tomar esta medida, como venimos diciendo, intensificada, localizada y transitoria sobre la circulación de personas. Ahora vamos a escuchar qué decía una de las personas que la verdad que lo golpeó duramente porque pertenece al oficialismo y no es nada más ni nada menos que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que hacía 4 días el ministro se manifestaba en relación a la gran prioridad que tiene que tener la presencialidad de la escuela para el gobierno. Escuchemos qué decía 4 días antes de la toma de decisiones. Lo que nosotros venimos planteando es la necesidad de priorizar la presencialidad administrada, cuidada en la escuela, y que hay que poner el foco en primera instancia para reducir la circulación o los niveles de contagio en otros ámbitos de nuestra cotidianeidad, y que aquellos espacios que son de bajo riesgo, como es la escuela con protocolos, logremos priorizarlos. Ahora, si hay que reducir la circulación, como lo venimos manifestando desde hace bastante tiempo, y eso implica que impacte en la escuela, lo que estamos solicitando es que no impacte en primera instancia en la escuela, que empecemos por otras actividades, y que si hay que disminuir la presencialidad no sea el cierre absoluto. Bueno, cambió, duro para él, que viene defendiendo una postura y bueno, es más, estuvo planteando el tema si iba a renunciar o no iba a renunciar, aparentemente no renuncia, va a seguir defendiendo desde su cartera el tema de la presencialidad. ¿Usted quiere que le cuente cuándo le sonó el teléfono al presidente para tomar esta medida? ¿Cuándo? ¿Qué día fue la toma de medida? El día 16. A ver, vamos a hacerlo prolijito. A ver, dame una mano, Nico. Hoy es 17. No, ¿Qué día se tomó la medida? A partir del 16, el jueves a la noche. ¿El jueves se tomó la medida? El 14, ahí está. ¿El horario más o menos el que el presidente habló, lo recuerdan? Las 20 horas. Las 20 horas. Entre las 19 y las 19:30 había todo ya armado, una planificación. Sonó el teléfono. Del otro lado alguien del gobierno diciéndole por qué no se podía seguir con la presencialidad. Se tomó en un rango muy... Por eso hubo tanto enojo al no consultar, y por eso el presidente dijo, la tuve que tomar solo esta decisión, la tuve que tomar solo.
Solo le cuento un vericueto, doctora. Le sonó el teléfono al presidente media hora antes del anuncio y cambió mucho, sobre todo la presencialidad. Sí, ¿qué más? Bueno, esperemos que es el sindicato. Y bueno, yo le cuento. Bueno. ¿El sindicato a través de quién? Bueno. ¿Usted qué cree? Imagino. No tengo la información, pero me lo imagino. ¿Usted sabe quién es el responsable del gremio docente? Claro. Uno de los sindicatos más importantes. Fuertes, claramente, es el señor Baradel. Claro. Que tiene muy buena relación con el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos. Bueno, lo saco a pasear también por Francia. Vamos a escuchar qué decía el presidente de Francia, Macron, en relación a las clases presenciales. Debemos ser responsables. Debemos frenar el virus. Por lo tanto, vamos a cerrar en las 3 semanas que vienen las escuelas, los colegios, las guarderías. Pero a la vez debemos preservar la educación y el aprendizaje. Tendremos que adaptar el calendario de las escuelas para que los niños no se queden sin educación. Escuchábamos ahí al presidente de Francia y por último vamos a escuchar qué decía el presidente de Uruguay cuando anuncia la suspensión de clases como medida para reducir la circulación ante el avance de los casos. Dijimos que para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario. Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad. Se va a suspender la educación presencial en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa de turismo inclusive. El regreso posterior a la presencialidad va a ser progresivo y se va a comenzar por la educación inicial. Bueno, ahí estamos escuchando entonces a la calle Pou, nada más. 24 de marzo del 2021. Sí, señora. Lo rebauticé por la calle. La Pou, dije. La o sea, calle 2 La veces Pou, la. Claro, como si fuese la calle un Pou. domicilio, la calle California, donde estamos acá en el estudio de Radio Perfil. Bueno, un poco Sí. para concluir, claramente la presencialidad de las aulas es un tema, y la pandemia es un tema que ha preocupado a todo el mundo, a los distintos gobiernos, lo han resuelto en forma distinta. Ahora le tocó a la República Argentina, no es la primera vez que tienen este tema, ¿no? Porque ya no hubo clases en el 2020. En este 2021 claramente se viene con mucha polémica.